de conocernos personalmente, pero bueno, qué bueno que estamos tratando de establecer este tipo de enlaces hasta allá con ustedes, León. Pues ahí va, ya. Igualmente, y bueno, pues nosotros también ahí muy al pendiente de las luchas que se están dando allá en Xochimilco, muy importante, y por todo nuestro respeto y admiración. Pues va, adelante, ahí los dejo ya. Perfecto. Entonces, ¿ya estamos listos? Sí. Perfecto, muchísimas gracias. Pues buenas noches a todas, a todos, a todas. Siendo prácticamente las 8 de la noche con 10 minutos, hora del centro de la Ciudad de México, les damos la cordial bienvenida a esta charla, estas charlas que se han estado programando en esta semana por parte de la Coordinación de Pueblos, Barrios y Colonias Originarios de Xochimilco. Y bueno, hoy prácticamente toca un servidor, Carlos del pueblo de Calpixca, llevar a cabo una entrevista, una plática, una charla con una persona, con un compañero, con un compita bastante notable en lo que es la lucha que ha llevado a cabo fuera prácticamente de la zona de lo que es la zona de confort, la zona de la Ciudad de México. Prácticamente estamos hablando de la lucha organizada que existe cerca de la frontera del imperialismo, cerca de la frontera del país más poderoso que al parecer está cayendo. Nos referimos y damos la cordial bienvenida a este compa, el compa León Fierro, que en esta noche nos acompaña. León, muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por esta charla, y bueno, pues atentos aquí a lo que sucede también allá en Xochimilco. Tenemos tantas cosas en común, y bueno, pues atentos a lo que podamos aportar y apoyar y solidarizarnos. Perfecto, muchas gracias, León. Bueno, para entrar directamente en materia, nos gustaría saber, nos gustaría conocer prácticamente quién es León Fierro, para los compas que a lo mejor son nuevos, o los compas que de alguna manera nos llega la información a cuentagotas de lo que pasa hasta allá, hasta esta parte del norte de nuestro país. ¿Quién es León Fierro? ¿De dónde viene León Fierro prácticamente? ¿Y qué es lo que representa? ¿Qué es lo que ha realizado León Fierro junto con otros compas por allá por el norte? Si nos podrías comentar, León, por favor. Bueno, pues yo nací en Mexicali, nací hace ya 38 años, en un hogar pues que fue combativo desde hace muchos años, desde que se formó, ¿no?, la pareja de mis padres. Fueron estudiantes también muy aguerridos, estuvieron luchando por diferentes causas a lo largo de la vida, y bueno, pues obviamente cuando fui creciendo, pues me inculcaron estos valores, ¿no?, de justicia, de igualdad, de equidad. Y bueno, en enero del 2017, con varias organizaciones, lanzamos una convocatoria para hacer una mega marcha por la defensa del agua. Y bueno, pues nuestra sorpresa fue que, pues debido a las coyunturas y bueno, y a todo esto que logramos hacer una buena alianza con varias organizaciones, pues se dio una masiva convocatoria. Y bueno, pues ahí nos toca ser voceros y estar pues tratando de coordinar las actividades, estar al pendiente de las manifestaciones, de los medios de comunicación. Y bueno, y por eso es una de las razones por las cuales pues me ha tocado ser un poco más visible, pero no por eso tener mayor preponderancia, ¿no? En la organización hemos
intentado tener una organización horizontal en la que todas y todos puedan participar y tener voz y voto y pues que puedan proponer, ¿verdad? Y que puedan luchar con igualdad de circunstancias, ¿no? Y ser escuchados. Y bueno, luego en mayo del 2018 me toca ser encarcelado, ¿no? Porque pues había una fuerte pugna ahí con la cervecería Constellation Brands. El gobierno de Kiko Vega lanza a la policía en contra nuestra, a los jueces, obviamente, y pues me hicieron una orden de aprehensión por un supuesto intento de homicidio cuando nosotros estuvimos luchando en contra de la instalación de un acueducto de la cervecería. Y pues estuve 20 días encarcelado. Afortunadamente pues se dio un impulso masivo, ¿no? En solidaridad, la cual agradezco enormemente, ¿no? Porque bueno, pues además pues no fue, como les digo, solo por mi persona, sino pues obviamente pues que esto se sabía, obviamente que era un golpe contra el movimiento. Y bueno, una de las luchas más emblemáticas, siento yo, que ahorita se está dando pues a nivel nacional e internacional, pues es la defensa del agua y el territorio, ¿no? Entonces, eso, así es, sí, creo que es de lo que pues nos convoca, ¿no? Nos convoca y por lo tanto, bueno, pues se da una reacción a nivel nacional muy importante, lo cual pues siento yo que es gracias a eso, a la presión social, a la lucha combativa, que los compañeros y compañeras nunca cesaron ni un día de descanso, era mañana, tarde y noche de estar luchando, y pues se logra mi liberación. Y con esto pues también se da también una mayor visibilización. Y tal es el caso y el grado, ¿no? Que este actual gobierno pues se ve presionado también a que primero intente negociar con nosotros, tratar de volver a tranquilizar las aguas, pero al contrario, ¿no? Logra todo lo contrario, con las declaraciones de Víctor Toledo, de Semarnat, con las declaraciones de Blanca Jiménez, con las declaraciones del gobernador, incluso la presidenta municipal, el delegado Alejandro Ruiz Uribe. En fin, en aquel entonces el gobernador todavía era Kiko Vega, o ya había asumido el poder Jaime Bonilla. No, en el 2018 fue Kiko Vega. Se logra mi liberación. Ajá, y estamos hablando ya ahora en el 2020. Bueno, ya estaba, digamos, perdón que no hice bien la transición, pero desde las campañas de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, se hizo varias promesas de que iba a supuestamente a acabar con la corrupción, y que iba a acabar con el influyentismo y con el neoliberalismo, y que la cervecería pues no tenía cabida, y así lo estuvo manifestando, pero pues mandó a varios funcionarios, les decía, ya ahora sí en tiempos de la Cuarta Transformación, estamos hablando de Víctor Toledo, que lo puso Andrés Manuel, a Blanca Jiménez, que también lo puso Andrés Manuel, a Blanca Mendoza, a Jaime Bonilla, que fue también respaldado y recientemente otra vez reafirma su respaldo del presidente hacia Jaime Bonilla, el actual gobernador, la presidenta municipal. Todos estos funcionarios de la Cuarta Transformación llamada, respaldan el proyecto de la cervecería Constellation Brands. La información que sale para la consulta sale a favor de la cervecería, y a lo que me refería era que pues que fue la presión social pues la que afortunadamente ahora logramos que
que no hubiera ningún lugar a dudas del gran rechazo y de una presión importante. Por otro lado, bueno, pues sabemos también que Andrés Manuel ya daba avisos de que quería llevarse la cervecería hacia Tabasco. Entonces, bueno, pues toda esta coyuntura se da precisamente, ¿verdad?, por, te digo, la presión social, y que pues afortunadamente se logra este pequeño paso, pero que no significa la victoria, porque bueno, ahora recientemente vimos también las declaraciones de Andrés Manuel, de que platica con los representantes de la cervecería, con Celebration Brands, para negociar. Pues es una negociación inescrupulosa, ¿verdad?, indebida. ¿Por qué? Porque pues pone a disposición otra vez los recursos naturales bajo una empresa que no tiene ningún tipo de escrúpulos, porque pues ¿Ustedes creen, León, ustedes creen, León, o en su análisis que ustedes hacen, en la lectura que ustedes hacen de el comportamiento que ha tenido el gobierno federal hoy representado por Andrés Manuel López Obrador, dentro de su lectura, ¿cómo leen esto? O sea, Andrés Manuel cede ante la presión de la cúpula empresarial, cede ante el gran capital extranjero, dobla las manos, se doblega ante ellos, o es prácticamente una convicción de decir, no, la cervecería no se va, la cervecería tiene que generar empleos y tiene que generar un progreso económico, y eso le va a servir a mi gobierno para la generación de empleos? ¿Cómo leen? ¿Qué lectura tienen ustedes de la posición del gobierno federal, que específicamente de Andrés Manuel López Obrador? Pues mira, la lectura es compleja, no es muy sencilla, porque hay varias variables, ¿no? Primero, sí vemos que la presión social surtió un gran efecto, obviamente, porque de otra manera no hubiéramos podido sacar a la cervecería. O sea, si se aferran y con la fuerza federal y la fuerza estatal, etcétera, pero también vemos que había cierto interés ya de antemano de Andrés Manuel de llevarse a la cervecería hacia su estado, les digo, porque tiene esta visión desarrollista, ¿no?, de que mayor inversión, pues mayor progreso, ¿no?, y prometiendo este aumento de empleos en Tabasco, que se han perdido precisamente por la privatización de Pemex, ¿no?, que se vio muy golpeada, y Tabasco pues era un estado petrolero. Entonces sí vemos que eso se combina, y sí vemos que Andrés Manuel tenía una gran posibilidad de poder enjuiciar a esta, y bueno, no, a lo mejor no directamente, pero meter las denuncias correspondientes, etcétera, e incluso en tribunales internacionales, y junto con a los empresarios, a los exgobernadores, al exgobernador y a los funcionarios que estuvieron implicados, tenía toda la posibilidad, pues, pero les presenta esta otra opción de que ninguno de los dos se demande, se denuncie, y mejor que se traslade la empresa a otro lugar. Entonces, sí vemos que continúa esta visión desarrollista, ¿verdad?, de un falso progreso, pensando pues que esta empresa pueda traer algún tipo de beneficio, y una serie de contradicciones, ¿no?, porque él mismo declara, por ejemplo, pues que sí hubo corrupción, que sí hubo todo ese tipo de cosas, que además las grandes empresas como estas son altamente automatizadas, que realmente la cantidad de empleos es mínima, que el impacto ambiental es mayúsculo, es desproporcional, y entonces sí hay una serie de incongruencias, ¿no?, que vemos que hay un jaloneo, y sí está en ese tire y afloje, ¿no? Andrés Manuel no tiene una postura clara, no tiene una convicción clara, ¿no?, de la defensa de los recursos naturales y
el país, ¿no? Entonces, al contrario, vemos que hay un bailoteo ahí y cede pues en gran parte de las negociaciones. Y bueno, obviamente le da muchísima preponderancia obviamente a los empresarios, porque con ellos sí se sienta a negociar, sí se sienta a platicar, y con los pueblos es muy rarísimo, ¿no? O sea, vemos que solamente en contadas ocasiones con los padres, por ejemplo, de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, y con algunos grupos así contados. Pero con los empresarios, por ejemplo, Carlos Slim sí le da incluso, no nada más se sienta a negociar con ellos, sino que incluso les da los micrófonos de la mañanera para poder exponer su visión, ¿no? Y su forma de imponerse, ¿no? De tratar de querer llevar a cabo sus negocios en el país, claro, ¿no? Entonces les da todas las prebendas ahí. Claro. Ese factor, digo, su lucha ustedes la inician muchísimo antes de que el actual gobierno entrara en funciones, o incluso antes de que el actual gobierno fuera electo en las votaciones. Ese factor, Andrés Manuel López Obrador Morena, ¿qué tanto afectó dentro de la organización para que ustedes como colectivo, para que ustedes como activistas sociales, no hubiera un desmembramiento de ideologías entre unos que me imagino simpatizaban con Morena, simpatizaban con las propuestas de Andrés Manuel, y los que no, los que de alguna manera optaron por una posición un poquito más firme, un poquito más clara? ¿Afectó en la organización, afectó de alguna manera en la conformación de su colectivo, o en el seguir del camino de la lucha, en el seguir del camino de la resistencia, ustedes como activistas allá en Mexicali? Sí, definitivamente sí afectó, porque, bueno, en primer lugar, el cansancio fue muy grande, ¿no? Estamos hablando de un movimiento que fue sumamente intenso, fue un movimiento que era prácticamente para unos cuantos, digamos, realmente proporcionalmente hablando, ¿no? Para 1 millón de habitantes, pues éramos realmente pocos, que pernoctábamos ahí, que teníamos guardias de prácticamente 24 horas, ¿no? Y que fue una organización realmente un tanto espontánea en muchos sentidos. Nunca habíamos estado pues preparados para una reacción tan grande popular, y bueno, todo ese desgaste sumado con las falsas promesas, ¿no? Que sí mucha gente pues les llamó la atención esa salida, ¿no? Esa falsa salida. Sí vemos que nos mermó bastante, ¿no? Porque sí, muchísima gente pensaba pues que esa era una opción viable, y los que vimos, ¿no? Analizábamos la situación, analizamos las posibilidades de esa opción, y que realmente lo veíamos poco factible, poco real, porque pues veíamos precisamente esas inconsistencias, ¿no? Del planteamiento de Andrés Manuel, entonces de las políticas, ¿no? Y cómo venía trabajando todo eso. Pues sí, fue difícil, ¿no? Fue difícil plantearlo, fue difícil convencer a los compañeros de esa postura, y pues sí hubo esa fractura, ¿no? Importante en el movimiento, pero fíjate que curioso que, perdón. Sí, perdón. O sea, gente de Morena intentó, eso es lo que yo entiendo, gente de Morena intentó apropiarse de lo que es el movimiento de ustedes, el movimiento de Mexicali Resiste, intentó apropiarse, intentó montarse, y en algún momento intentó desarticularlos. Bueno, no exactamente, porque, bueno, no exactamente lo vimos así. Sí hubo gente de Morena
de la gente que ha estado, hay que decirlo también, de activistas de Morena que han luchado incluso contra las propias dirigencias de Morena, con Jaime Bonilla, ¿no? Y que estuvo también en el movimiento participando muy legítimamente, sí lo vemos así, y esas personas, claro que sí, impulsaban pues de una manera legítima también esa otra postura. Yo me refería a que más ampliamente, o sea, un sector todavía más amplio, porque ellos eran realmente un grupo, ¿no? Y que pues ellos mismos, cuando vieron pues que el movimiento iba a ser completamente partidista, pues se tomaron su lado, ¿no? Y fue respetable. Yo me refiero a un amplio sector de la población que incluso por las redes decía pues que había que apoyar la candidatura de Andrés Manuel, etcétera, etcétera, y que dentro de la gente que se quedó después de este grupo, con el tiempo y con el cansancio veíamos que como que sí les llamaba la atención ese otro proyecto, ¿no? Partidista, y pues también era legítimo. No vemos que, o sea, sí tuvimos algunos infiltrados, pero no lograron mayor cosa, sí logramos detectarlos en la mayoría de los casos a tiempo, no propiamente de Morena, más bien eran grupos conservadores, ultraderecha, por ejemplo, algunos grupos religiosos ahí, con fines pues para desvirtuar el movimiento, pero digamos eso fue aparte, ¿no? Entonces lo que sí fue esta tendencia, pues esta llamada la atención de muchas personas, y que bueno, sí, incluso todavía hay gente que nos reprocha un poco eso, ¿no? Y que sigamos criticando tan fuertemente al gobierno federal, ¿no? Al gobierno de Andrés Manuel y en general los funcionarios de la llamada Cuarta Transformación, porque todavía tienen esas esperanzas. Pero curiosamente la gente que ha estado más digamos atenta, ¿no? Que ha estado más de cerca en el movimiento, o que tiene mayor conocimiento de la lucha y que pues que la ha sudado, etcétera, pues ahora con estas posturas de los funcionarios de la Cuarta Transformación se dieron cuenta pues de eso que nosotros veníamos diciendo, y que ahora pues reniegan, ¿no? de haber apoyado a su candidatura y a funcionarios de la Cuarta Transformación. Claro. El tema, la verdad, es muy interesante. Vamos a hacer un pequeño paréntesis para se han estado integrando varios, aquí en la transmisión se han estado integrando más participantes a esta conversación. Vamos a ver paréntesis, vamos a informarles acerca de lo que estamos platicando. Estamos platicando con el activista, con el compañero, con el compa, León Fierro, activista perteneciente al colectivo Fiscal y Resiste, y estamos llevando a cabo una plática acerca de lo que ha sido la resistencia, de lo que ha sido la lucha, de lo que ha sido la batalla. Los compas de Mexicali han entablado directamente en la zona fronteriza de nuestro país, específicamente en Mexicali, Baja California, en contra de las grandes empresas, en contra de los corporativos, específicamente, y en este caso estamos hablando de Constellation Brands, que es si no me equivoco, León, es una empresa de origen belga, la cual adquirió prácticamente el único símbolo del capital, del gran capital todavía mexicano que sustentaba aquí, como era el Grupo Modelo. Pero bueno, dime. Nada más una aclaración. La empresa que originalmente adquirió a todo el Grupo Modelo de México, no digamos a la producción de la cervecería icónica mexicana, fue Anheuser-Busch, una empresa belga. Pero a la hora de intentar, digamos, los jueces se
Estados Unidos, le dijeron que la producción que iba para Estados Unidos no podía ser de esta misma empresa porque incurrían en prácticas monopólicas, tenían que vender la parte de exportación hacia Estados Unidos a otra empresa. Ajá. Y ahí es cuando Constellation Brands, que es de origen estadounidense principalmente, por ahí se habla que también parte de inversión importante israelita y bueno, y ahora otros inversionistas, pero en ese momento era principalmente gringa, Constellation Brands. Perfecto. Todo esto se da en el marco de la lucha por el agua, de la batalla por el agua, de la entrega prácticamente del agua de México hacia Estados Unidos, en este caso, como nos acabas de aclarar, León, de la entrega de nuestros recursos, en este caso el agua, hacia Estados Unidos, hacia la producción de Estados Unidos, hacia el beneficio de las grandes empresas estadounidenses. Nos platicabas, ahorita que te interrumpí tantito, nos platicabas, ustedes resisten, ustedes no sabían a qué grado iban a llevar a cabo su lucha, mantienen guardias permanentes las 24 horas para impedir que Constellation Brands continúe con esta operación. ¿Cuándo se da el punto de quiebre en las negociaciones entre el gobierno, entre la empresa y ustedes? ¿Cuándo dicen se acabó, no hay más, ya no hay diálogo y ahora sí nos toca resistir y nos toca organizar a la gente? ¿Cuándo se ve? Bueno, los primeros plantones, habría que también aclarar un poquito eso. Ahora sí que una lucha muy diversa, muy grande, ¿no? Porque los primeros plantones se dan con una serie de peticiones hacia el gobierno muy diversas. Una de ellas era la abrogación de la ley del agua, eliminar la ley de aguas de Kiko Vega, una ley privatizadora. Se logra en los primeros días. Sí, adelante. Bueno. Bueno. Y ya estamos otra vez. Vale. Sí, adelante. Bueno. ¿Ya estamos otra vez? Sí, nada más que ahora creo que Carlos es el que... A ver, dame un segundo. Bueno. ¿Qué tal? Ya estamos otra vez. ¿Se nos cortó la llamada? Sí, adelante. Muy bien. ¿En qué nos quedamos? Listo, León. Vamos, ya estamos otra vez. ¿Me escuchas? Sí, escucho bien. Perfecto. Pues retomamos el tema. Nos planteabas acerca de lo que ustedes paulatinamente venían haciendo. Yo te preguntaba, ¿cuál era el punto, cuál fue su punto de quiebre cuando de alguna manera ustedes ya no vieron el diálogo directamente con el gobierno en sus distintos órdenes, tanto federal como local? ¿Cuál fue ese punto de quiebre donde dijeron que el diálogo se acabó y ahora nos toca resistir? Bueno, sí, como te decía, la lucha fue diversa, ¿no? Y se vieron algunos logros con las diferentes instituciones, fue escalonado, ¿no? Fue, por ejemplo, con la primera que hubo una ruptura así fuerte fue con el gobierno municipal, el presidente municipal que también pues fue el primero que había accedido a tener una mesa de diálogo. Se
lograron algunas cuestiones, pero lo más importante, que era el que no se aumentara el impuesto predial y que se eliminara un impuesto, un sobreimpuesto al alumbrado público, que obviamente pues ya está cubierto en el predial, no se quiso eliminar y no se quiso reducir, o más bien mantener el impuesto, que no se siguiera aumentando. Y ahí se dio una ruptura con el gobierno municipal. Con el Congreso, luego se tuvieron otras mesas después de eso, y se tuvo un trabajo durante algún tiempo. Y con el gobernador prácticamente no hubo mucho más, prácticamente de 2 mesas ahí en las que no hubo prácticamente, no se dio prácticamente nada, y bueno, pues ahí prácticamente fue puro resistir. Con los empresarios de Constellation Brands jamás tuvimos ninguna mesa de negociación, y bueno, pues nosotros, porque pues nos manteníamos en la postura, obviamente, de que pues era una empresa que buscaba de alguna manera quedarse, ¿no? Y prometían ante los medios de comunicación reducir sus consumos hasta incluso 1 millón y fracción de metros cúbicos anuales. Pues lo cual sabíamos que era una mentira, solamente pretendían que les diéramos el aval para poder quedarse y seguir aumentando sus consumos, ¿no? Hasta los 20 millones de metros cúbicos que ya habían reportado a sus inversionistas en Estados Unidos. Entonces, sí, nosotros veíamos que con la empresa, pues prácticamente era perder el tiempo, ¿no? Y con el gobierno, pues también, realmente pues lo que hicimos fue más bien evidenciar las posturas y la falta de argumentos de los diferentes niveles de gobierno. Y con los gobiernos federales jamás tuvimos ningún acercamiento, no se prestaron prácticamente a nada de esto. Si acaso con algunos representantes locales de la Conagua, en los cuales decían que con el gobierno federal pues no tenían prácticamente tratos, y sí, efectivamente el gobierno estatal era el que les daba los permisos ambientales, que no debería de ser, y les dio los permisos estatales de agua, que tampoco debería de ser. El gobierno municipal les dio el cambio de uso de suelo. Entonces ahí estaba muy localizada la lucha, ¿no? Con el gobierno de Jaime Bonilla, cuando entra el gobierno de Jaime Bonilla, pues también había prometido este tipo de cosas, pero pues no, se vio muy rápidamente para dónde era su tendencia. Y entonces tampoco se vio la necesidad pues de ninguna mesa de diálogo, porque era muy evidente, ya no había nada que evidenciar. Nuestro trabajo era más bien el evidenciar ante la opinión pública, y Jaime Bonilla pues se evidenciaba solo, y se sigue evidenciando, ¿no? Sus comentarios que eran a favor de estas grandes empresas depredadoras, y bueno, además porque nosotros veníamos denunciándolo también, que él era uno de los principales artífices de la negociación de la planta desaladora de Rosarito, que es una de las plantas más grandes del mundo que quieren instalar, y no se ha hecho por problemas entre empresarios, que son tan gandallas que hasta entre ellos mismos se han querido agandallar, y entonces uno de ellos los demandó a los otros 2 principales inversionistas, y bueno, está en amparo esa obra, afortunadamente, porque pues significa una más de 80,000 millones de pesos durante 36 años. Es terrible eso, ¿no? O sea, esa cantidad de dinero obviamente no lo pagan más que los contribuyentes y los propios mexicanos. Exactamente, y bueno, y además en el recibo del agua, es una privatización de agua terrible, que además estaremos pagando una fuerte cantidad de agua que se le daría a Estados Unidos. O sea, están los planos ahí, aunque quieran negarlos, las propias instituciones estadounidenses
lo habían declarado y así, los empresarios en sus páginas de internet. Y están las actas también, en donde ya tenían toda la negociación para entregar aproximadamente el 80% de la producción del agua de esa planta para el sur de California, porque recordemos que El 80%, el 80% de la producción del agua de esa planta iba para Estados Unidos, porque el estado de California es uno de los estados con mayor crisis hídrica, tiene una sobreexplotación desmedida, que por lo mismo pues han tenido sequías y quemas de bosques impresionantes. Todo este contexto que nos da León viene antecedido por prácticamente la apertura desde los gobiernos para la instalación y otorgarle todas las facilidades hacia las empresas que quieren instalarse dentro de los diferentes estados. Viene antecedida y tocaste el punto fundamental, la privatización del agua. ¿Hubo alguna ley que tuviera esa imagen o bueno, tuviera esa intención de privatizar el agua en México? Así es, sí, de hecho esa fue la principal causa del levantamiento del pueblo de Mexicali y del estado. Esa junto con los gasolinazos de Enrique Peña Nieto, se venían dando la privatización de Pemex, ¿no? El resquebrajamiento, ¿no? de Petróleos Mexicanos, y esas dos fueron como las principales, así, o las más fuertes, ¿no? Y se logra la eliminación de esa ley en los primeros días, prácticamente, pues se vio aplastante y además se da de una manera bastante marrana, ¿no? O sea, absurda, así, cínica, porque imponen esta ley en la madrugada del 19 y 20 de diciembre, es decir, para amanecer el 20 de diciembre, la aprueban en el recinto, en el Congreso, pero en otro lugar que no es la sala de sesiones del Congreso, en una sede alterna, en un salón, en una oficina ahí del mismo Congreso, pero en un piso más arriba, y resguardados ahí con gente que incluso llevaban de los centros de rehabilitación, los panistas, que por cierto varias de las diputadas que habían organizado pues estas jaurías, ¿no? de personas ahí mercenarias, ¿no? que estuvieron ahí resguardando a los diputados para aprobar esta ley, hoy quedan, y muchos de ellos quedan con el nombre de Morena, ¿no? Quedan ahí bajo las faldas del partido de Morena, y eso pues también ha causado un escozor bastante fuerte en el estado de Baja California, ¿no? Porque panistas que habían estado detrás de la ley del agua, o incluso morenistas que también se vieron o grises o incluso favorables a estas negociaciones, quedaron otra vez en la legislatura estatal, y otros en diferentes puestos, ¿no? Entonces sí, obviamente hay un escozor bastante importante en el pueblo de Baja California, que pues que te digo, sí fue muy amplia el apoyo al partido de Morena, pero pues con esto se logra el desencanto, ¿no? O sea, pues se dejan ver cómo negocian, como los políticos de siempre que son. Claro, aquí juega un papel muy importante, y esa es una pregunta que nos hace Trevor Muñoz, que está acompañando esta plática. Juega un papel importante aquí la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Llevaron algún proceso en esta comisión, o qué papel tuvo qué papel tuvo la Comisión de Derechos Humanos en esta problemática de México?
Bueno, sí, es importante, qué bueno que lo preguntas. Nosotros iniciamos con varias denuncias ante la CNDH tiempo atrás, prácticamente desde el 2018 me parece que se iniciaron ahí las denuncias, probablemente finales del 2017, y llegaron en algunas ocasiones a levantar información, a recabar datos, a solicitarnos documentos, etcétera. Nosotros, la verdad, pues sin mucha esperanza, ¿no? Porque hemos visto cómo en repetidas ocasiones, pues las comisiones nacionales de derechos humanos, pues han abogado incluso por reales delincuentes, ¿no? Y ha estado bastante deslegitimada la comisión. Y cuando entra esta nueva administración de la CNDH, al poco tiempo, es decir, al 6 de febrero de este año, nos mandan una recomendación bastante amplia, bastante bien armada, bastante bien investigada, fundamentada, con todos esos reclamos que nosotros habíamos estado haciendo, que habíamos recabado y que habíamos estado denunciando todos estos años de lucha, y nos sorprendió bastante, ¿no? Sorprendió muchísimo, porque, bueno, también hay que decirlo, estábamos muy en desacuerdo con incluso esta nueva administración que había callado, por ejemplo, con las violaciones a los derechos humanos de los migrantes, ¿no? Y que pues no habíamos visto un papel realmente, ¿no? a la defensa de comunidades indígenas, ¿no? Como hemos visto que en muchos de los casos pues no se ha atendido, no se ha, en fin, varias cosas en las que nosotros no estábamos de acuerdo con esta nueva administración del CNDH, y nos sorprenden con este tipo de apoyo, porque realmente sí se sintió así, ¿no? Un alivio, ¿no? En el que pues una institución oficial reconocida, ¿no? por la propia, y que además la propia administración le había puesto el gobierno de Andrés Manuel, él propuso la terna pues para la presidencia con Rosario Piedra Ibarra, y te digo, nos sorprende, ¿no? Sí, porque nos apoyamos bastante, es un documento bastante bien organizado, bastante bien fundamentado, pero a su vez la propia Cuarta Transformación, cuando le conviene, pues no respalda a la CNDH, ¿no? La respalda cuando, por ejemplo, pues sí, fue atacada o fue criticada precisamente por esta falta de atención a los derechos humanos de los migrantes, y en otras circunstancias, pero creo que fue el caso más sonado, ¿no? Y ahí sí fue respaldada por el gobierno federal, bla, 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 pero en esta cuestión, cuando tiene un documento bastante bien armado, pues prácticamente es un documento que no lo pega. El mundo dice que sí acepta la recomendación, pero no hay un seguimiento real, ¿no? Ni la CONAGUA, que está señalada directamente, ni el gobernador Jaime Bonilla, ambos de la Cuarta Transformación, ni Semarnat, etcétera, en fin, no se ve. Al contrario, pues la postura, te digo, en esta disque consulta, no es que estemos en contra de las consultas, pero es una consulta que no tiene ni pies ni cabeza, que al revés estaba completamente tendenciosa y nada a favor de la cervecería. Nos le ponen, y bueno, con todo y eso pues se logra, ¿no? La participación y la contundencia en la respuesta a esta cervecería y a las tendencias del gobierno. Bueno, bien, nos queda prácticamente menos de 10 minutos de conversación. La verdad que esto es este tema, esta lucha que ustedes han entablado desde hace, o han comenzado desde años atrás, desde tu padre, que bueno, es un activista muy reconocido allá en Mexicali, bueno, y ahora tú. Da para mucho y no nos alcanza, no nos alcanza el tiempo, ¿no? Pero bueno, coméntanos en este breve lapso que tenemos ya, a lo mejor unos 6 minutitos, 7 minutitos que nos quedan, esta
ciudad, y específicamente Xochimilco, la vida no consulta, ¿no? Pero bueno, Andrés Manuel quiere consultar hasta la vida, ¿no? Prácticamente este personaje. Esta consulta que tú nos acabas de mencionar, una consulta amañada, una consulta tendenciosa, una consulta que estaba dirigida prácticamente al sí para la instalación de Constellation Brands. ¿Cómo vivieron ese proceso ustedes? ¿Cómo lo llevaron a cabo? ¿Y qué era lo que ustedes esperaban prácticamente de la organización de la gente para cuidar prácticamente que esa consulta no cumpliera el fin, no cumpliera el objetivo de decir sí a Constellation Brands? Mira, la verdad fue un momento de muchísima tensión, fue un momento de incertidumbre terrible, ¿no? Precisamente porque nos veíamos acorralados, ¿no? O presionados para atender a esta consulta que fue impuesta, que fue llevada a cabo en tan solo 12 días, o quién sabe cuánto fue dado pues al pueblo, ¿no? Aunque diga que no, bueno, pero ya consultaste. Ese es el requisito. Entonces nosotros sí veíamos ese grave peligro de que nos impusieran la cervecería por este medio, ¿no? Por la consulta amañada. Entonces fue bastante estresante y fue ahora sí que buscar apoyo por todos lados, que afortunadamente se dan una serie de factores y de apoyos a nivel nacional con tanto prensa, ¿no? Independiente, y que fue jalando también a otros periodistas en diferentes medios, que eso pues digamos de alguna manera le llama la atención al pueblo de Mexicali, ¿no? El que se estuviera haciendo tanto ruido, y eso logra despertar un interés así muy amplio. Además de que días previos también se sabe que los propios empresarios estaban armando pues una serie de mañas y maniobras para ganar las elecciones. O sea, lo que le tiraba la empresa junto con la presidencia y el gobierno federal, las diferentes instituciones, era a madrugar, ¿no? A darnos un madruguete, a dejar a la gente desprevenida, que los empresarios pudieran llevar acarreados, extorsionar a sus trabajadores de las múltiples empresas y universidades, escuelas en Mexicali, e incluso de otras ciudades, porque permitían que fueran cualquier mexicano con credencial vigente del Instituto Nacional Electoral, pero no ponían casillas, ¿no? Ni difundieron nada de información en el resto del estado, a pesar de que sí eran afectados también. Entonces, esto creó una alerta en el pueblo de Mexicali y se vino una reacción en contra de la propia consulta y una participación masiva. Nosotros realmente, como Mexicali Resiste, estábamos incluso presionando a que se cancelara esta consulta, pues precisamente porque nosotros veníamos alegando que si ya había una recomendación bien fundada y motivada, bien documentada por parte de la CNDH, con todas las exigencias, demandas y con todas las pruebas tangibles de la corrupción, de las triquiñuelas, del influyentismo, pues no tenía razón ya de ser una consulta. Entonces, a pesar de todo esto, te digo, por la reacción de la gente y con múltiples apoyos, incluso de artistas como Rubén Albarrán de Caseta Cuba, así es, y otros periodistas y artistas también a nivel nacional que también estuvieron ahí al pendiente y apoyando, y todo este ruido pues que se genera, se logra una participación aplastante, que tal fue el caso, y se veía pues la tendencia que iba a todavía aplastar todavía más, porque el primer día se logra ganar con un 68% en contra de la cervecería, y el domingo la votación en contra de la cervecería fue de más del 80%. O sea, si hubiéramos continuado así, si hubiera podido hacerse la votación
o sostenerse la votación más días, se hubiera aplazado todavía de forma más abrumadora, ¿no? Y bueno, esto pues mostró a nivel nacional, porque además documentamos todo, la gente estaba muy atenta en las redes, grababa y subía toda la información. Entonces, total que dejamos desarmado pues a la contraparte y se deja evidenciado eso. Pero antes de que nos pudiéramos despedir, no sé si me permitirías agregar que nosotros siempre hemos dicho que no nada más se trata de largar a esta cervecería de Mexicali, sino que se trata de fincar las responsabilidades, porque están las pruebas, las evidencias, porque se sabe pues de todo el entramado que hubo desde Peña Nieto, Kiko Vega y demás funcionarios, y ahora incluso con actuales funcionarios, que se debe de juzgar y no se debe de dejar a esta empresa reubicarse en ninguna parte del territorio mexicano ni del planeta. Una empresa así no debe de permitirse seguir adelante, porque es una empresa sin escrúpulos y que va a buscar de alguna manera cómo seguir dañando al planeta y seguir explotando a los trabajadores. Hemos señalado cómo incluso a los trabajadores de obra los tenían en condiciones infrahumanas, viviendo en temperaturas extremas en Mexicali, en casas semi-abandonadas, sin ventanas, sin instalaciones eléctricas, y bueno, un sinfín de irregularidades. Es una empresa que no tiene cabida ni en Mexicali ni en ninguna parte del planeta. Entonces, sí hacemos también este llamado de advertencia a cualquier lugar en el mundo en donde se esté una planta de este tipo o se quiera instalar. No debe de permitirse, y pues estamos en toda la disposición de apoyar y solidarizarnos de la forma en que crean así pertinente. Perfecto, León. Mira, pues desde aquí, desde esta parte de este gran país llamado México, de la ciudad, específicamente desde los pueblos originarios de aquí de Xochimilco, pues hacemos y les enviamos a todos ustedes, compas, un gran abrazo, un saludo solidario y una admiración por la lucha que ustedes han dado, por la resistencia que ustedes han tenido, por todo lo que han logrado, como tú lo acabas de decir, León, un paso, a lo mejor es un pequeño paso, pero significa grandes cosas, no nada más para Mexicali, sino para obviamente el país entero, y sobre todo para el derecho humano al agua, que todos tenemos derecho a ello. Créeme que de este lado estamos al pendiente de ustedes, así como tuvieron el apoyo. Yo lo vi antes de que fuera la consulta, no nada más de Rubén Albarrán, sino también del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, de Nacho del Valle, de Trini del Valle, del profesor Carlos Vargas, que hemos tenido también la oportunidad de contactar con él y que nos ha ayudado de una manera grande, ¿no? La verdad nos ha mostrado muchísimas cosas que desconocíamos. Y bueno, de este lado también siempre tenemos muchas luchas. Del lado de Coyoacán, de la alcaldía de Coyoacán, tenemos a delegados de Coyoacán que lucharon hasta el fin también por conservar su acuífero, por decir no a la implementación de torres de departamentos de los grandes empresarios de los chavos, pero aquí la mafia inmobiliaria se impuso, y ahorita estamos padeciendo una crisis hídrica en la ciudad y en general en todo el país muy fuerte, que se va a agravar todavía más, y permitimos que estas grandes empresas vengan, extraigan todos los recursos naturales, se adueñen, los administran, pero sobre todo tocan algo fundamental, que es la explotación del hombre por el hombre. Eso no tiene cabida prácticamente en nuestro país. León, con esto prácticamente ya casi nos estamos yendo. Algo más que desees agregar, algo más que nos faltó, que a lo mejor nos faltó muchísimo, pero algo más que tú quieras agregar a esta conversación, León. Pues eso, gracias
al pendiente, apoyarnos. Sabemos del apoyo de los pueblos y comunidades en Xochimilco, en la Ciudad de México y en el resto del país, y pues nosotros también pues refrendamos este apoyo solidario que queremos seguir tejiendo estas redes, ¿no? Con todas las comunidades y los pueblos y organizaciones en lucha, no nada más, ¿verdad?, por la defensa del agua, que sí pues es emblemática, ¿no?, que es una lucha importante, pero que también hay muchas luchas muy importantes que no podemos dejar de lado, ¿no? Estamos ahora sí que en una guerra de fuego cruzado, ¿no?, con muchísimas trincheras, ¿no?, que tenemos que atender, y que bueno, de repente no vemos pues para dónde, ¿no?, o cuál atender primero, pero bueno, es así la situación de emergencia que estamos viviendo y que pues que tenemos que enfrentar, y la resistencia de la organización en la lucha es la única respuesta que de alguna manera nos va a dar la solución. No sabemos cuándo, no sabemos exactamente cómo, ¿no? Hay situaciones que la verdad son inesperadas, no esperábamos nosotros que se fueran a dar así las cosas. Les digo sinceramente, nosotros no esperábamos que se diera, que pudiéramos pues articular una respuesta tan fuerte en este fin de semana, ¿no?, de la consulta, y bueno, se dio afortunadamente de esta forma, pero seguimos resistiendo, ¿no? Y hay muchísimas problemáticas en Mexicali, en todos los renglones somos un espejo de las resistencias que se están dando en el país y en el mundo, ¿no? Estamos hablando de migrantes, de los problemas de la mujer, de los feminicidios, estamos hablando de los problemas de tráfico de órganos, de la descomposición del tejido social, en fin, estamos hablando de muchos dolores que compartimos con el resto de la humanidad en el mundo, y pues que eso, ¿no?, que refrendamos nuestra solidaridad y compromiso en seguir en la lucha y resistiendo. Pues ha sido la verdad para mí todo un placer, un honor de haber llevado esta conversación, escucharla contigo, León, aquí en el espacio de la Coordinación de Pueblos Barrios con la Xochimilco. Gracias por darme la oportunidad de participar de esta forma, y nuevamente reitero mi admiración, mi solidaridad, y desde aquí, desde esta tierra citarina, Xochimilca, desde este Valle de la Náhuatl, desde este espacio, desde este territorio llamado Acalpixcan, uno de los primeros asentamientos humanos de este gran valle de México, que posteriormente le dio origen a Tenochtitlán. Desde aquí representamos también, León, el apoyo, la solidaridad, la admiración y el respeto que tiene prácticamente la lucha que ustedes han aprendido, los logros que han obtenido de esta lucha, y no quisiera despedirme antes de comentarte o echarte una consigna entre todos, que ustedes seguramente la habrán repetido una y otra vez, pero siempre es bueno alimentar en esta noche o en esta época de pandémica que estamos viviendo a raíz del capital, algo que dice: el agua no se vende, el agua se ama y se defiende. Que esta voz se repita y se repita una y otra vez, las veces que sean necesarias, desde el norte hasta el sur, en nuestro gran territorio mexicano. Desde aquí un abrazo grande, León. Esperamos que algún día podamos prácticamente acercarnos o coincidir en algún punto, ya sea allá, acá o algo, nos podamos saludar, pero si no, desde aquí estamos al pendiente de todas, de todos y de todas ustedes, desde aquí, desde Xochimilco. Les quiero dar un saludo
rebelde y afectuoso directamente desde aquí. León, muchas gracias, un abrazo y ojalá pronto podamos coincidir. Seguimos en la lucha y ahora sí que ni un paso atrás y hasta la victoria de la Madre Tierra. Exactamente. Un abrazo fraterno, estamos en contacto. Abrazo solidario, León. Muchísimas gracias. Un honor. Gracias. Hasta luego.